Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. El primer documento es un artículo de prensa sacado del periódico El Liberal, publicado el domingo 3 de enero de 1932. La fecha corresponde al periodo de la Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931. El artículo trata del suceso de Castiblanco, una contienda que hubo entre jornaleros de este pueblo, situado en la provincia de Badajoz, en Extremadura, y los guardias civiles. En aquel momento, la reforma agraria de la República fue boicoteada por los latifundistas, quedándose los campesinos sin trabajo y sin pan. El 31 de diciembre de 1931, mientras estaban manifestando los trabajadores contra el gobernador provincial y la Guardia Civil para denunciar su colusión con los propietarios y los caciques que no cumplían con la nueva legislación, las autoridades municipales dieron orden a los 4 guardias civiles que disolvieran la manifestación. Al disparar, uno de los guardias mató a un manifestante, desencadenando un fenómeno de ira popular. La muchedumbre mató y linchó a los 4 guardias civiles de manera salvaje. En los días siguientes, la prensa reaccionó al suceso. La particularidad de este documento es que la violencia viene del pueblo y se hace en contra de las autoridades, porque los caciques manipulan el pueblo. El segundo documento es un óleo sobre lienzo pintado en 1902 por el pintor catalán Ramon Casas. Se titula La carga, Barcelona 1902. Está actualmente expuesto en el Museo Comarcal de la Garrocha de Olot, en Gerona. Esta pintura gana un premio en la Exposición General de Madrid en 1904. Representa un caballo pisando a un huelguista que está en el suelo. Por el lado derecho del cuadro y detrás se ven guardias civiles a caballo dispersando a un grupo de manifestantes en la Barcelona del año 1902. La fecha coincide con el periodo del reinado de Alfonso XIII de Borbón, que se extiende de 1886 hasta 1931. En aquel año, en 1902, Barcelona es una ciudad fabril y está sacudida por las huelgas de los obreros que luchan por sus derechos sociales y laborales en un contexto político agitado. En efecto, es muy probable que este cuadro haga eco a la huelga general que hubo en Barcelona en el año 1902, durante la cual los obreros manifestaron a favor de una mejora de las condiciones laborales. El cuadro se inscribe en el movimiento del modernismo catalán, caracterizado por su realismo y el tratamiento de temas modernos relacionados con la industrialización o el mundo obrero. Lo interesante respecto a los otros documentos es entender por qué los guardias civiles hacen uso de la fuerza para dispersar la multitud. Lo que quiere mostrar aquí el pintor es la violencia de la represión de la Guardia Civil sobre el pueblo. En este cuadro, a diferencia del primero, la represión es de la Guardia Civil contra el pueblo. El tercer documento corresponde a las primeras líneas de la novela La familia de Pascual Duarte, escrita por Camilo José Cela y publicada por primera vez en 1942, en plena posguerra. Esta novela narra la historia de Pascual Duarte, oriundo de un pueblo de Badajoz, en Extremadura, quien vivió los años más inestables de España entre 1882 y 1937. Además, la novela es fundadora del tremendismo, que es una continuación y una mezcla de estilos anteriores como el realismo, el naturalismo y el existencialismo. En la historia de Pascual Duarte, el tremendismo se plasma con unos personajes sumidos en la incultura, con personajes que provienen de clases desfavorecidas y que están afectados física y psicológicamente. También se manifiesta el tremendismo con una violencia cruda y un lenguaje desgarrado y rudo. Ahora bien, en este fragmento destaca sobre todo el aislamiento del pueblo, cuando el narrador dice un pueblo perdido, y hace resurgir la problemática de los pueblos rurales olvidados de los gobiernos.
También se nota el fatalismo y el determinismo a través de una antítesis que opone a los hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y a los hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. A pesar de un destino diferente, el narrador subraya que el final es el mismo para todos, la muerte. De hecho, este documento sumerge al lector en el ambiente de pobreza de la España de posguerra. Así pues, los tres documentos se ambientan en un periodo bisagra que abarca los años 1882 a 1937, años marcados por la inestabilidad social y política y los conflictos internos en España. Nosotros nos enfocaremos en el documento 1 y trataremos de contestar la pregunta siguiente: ¿cómo el contexto sociopolítico español de aquella época pudo provocar el suceso de Castilblanco? Para ello, dividiremos el primer documento en 5 partes. Una primera parte que corresponde al primer párrafo y que hace de introducción, una segunda parte que incluye el segundo párrafo y que proporciona la opinión del periódico ABC sobre el suceso, una tercera parte que comprende el tercer párrafo y que propone una respuesta del periódico El Liberal a ABC, una cuarta parte que abarca los párrafos 4 y 5, que corresponde a la propuesta de El Liberal y a la denuncia del caciquismo, y una quinta parte que corresponde al último párrafo y que sirve de conclusión. Lo primero que nota el lector son los títulos característicos de un artículo de prensa. El primer título, El suceso de Castilblanco, proporciona al lector la ubicación del suceso. Está escrito en mayúsculas y con una letra bastante grande. El segundo título, además de estar en mayúsculas y en letras grandes, está en negrita y está enmarcado por líneas negras y líneas de puntos. El uso de palabras enganchadoras como víctimas propiciatorias o culpa anuncian un tono más bien acusatorio y polémico. Nada más leer el título, sabemos el posicionamiento del periódico. Para El Liberal, los responsables del crimen son los caciques. Estos rasgos formales del género periodístico sirven para llamar la atención del lector y darle ganas de leer. Al empezar el artículo, la narración empieza in medias res sin precisar al lector lo que pasó en Castilblanco. O sea que si no tuviéramos la nota de pie de página, pues no sabríamos a lo mejor de qué trata el artículo. Solo se evocan los hechos. Se declara, usando la doble negación no si no, que se trata de un efecto del caciquismo que sobrevive al derrumbe de la monarquía. Además, el narrador se vale de la primera persona del plural para expresarse. Esto le servirá para expresar su punto de vista subjetivo. El nosotros remite también al grupo, al colectivo formado por un partido político, por ejemplo. Sin embargo, en la frase siguiente, el narrador usa un eufemismo como para protegerse diciendo que son otros periódicos los que han dicho esto, cuando señala, al menos es lo que dijeron ayer en los periódicos que representan la circunscripción de Badajoz. Sin embargo, pone de relieve el que otros periódicos compartan su opinión y alude a la idea de colectivo. Para que entendamos mejor el tema del artículo, voy a definir el caciquismo. El caciquismo es un término que proviene de la palabra taína, cacique. Era el nombre dado a los jefes de tribus amerindias en las islas del Caribe y América. Posteriormente, pasó a designar a personas de gran influencia en territorios rurales de España. Estos caciques ejercían su poder sobre todo en los pueblos rurales y se saltaban los decretos de la República. Más adelante, cuando hablan de la monarquía, se refieren a la monarquía borbónica de Alfonso XII y Alfonso XIII, cuyos reinados se extendieron de 1875 a 1931, antes de que se proclamara la Segunda República. Los caciques eran conservadores y querían mantener sus privilegios, los privilegios que tenían durante la monarquía. En el párrafo siguiente se le propone al lector la opinión contraria de otro periódico
sobre el asunto. El periódico ABC, que es más bien de cariz monárquico y conservador, mientras que el Liberal, al contrario, era un periódico progresista. La primera frase denota ironía porque el narrador llama a sus adversarios, digamos adversarios políticos, colegas, mientras que son rivales, oponentes. Las comillas permiten introducir el discurso del periódico rival, puesto que son los marcadores explícitos del discurso directo. ABC propone la intervención de las Fuerzas Armadas para contrarrestar los ataques del populacho armado. Esta expresión, marcada por el sufijo despreciativo "acho", nos da a entender que se sitúan en contra de los manifestantes al origen del suceso. El discurso de ABC se caracteriza por el léxico de la urgencia, con expresiones como "sobre la marcha", con celeridad, y también el de la represión, como por ejemplo con distribución de fuerzas más adecuada, acuartelamiento de núcleos más fuertes. También se ve cómo ABC condena claramente los actos de los manifestantes mediante la expresión despreciativa o despectiva, embates súbitos y furiosos del populacho armado. En el tercer párrafo se propone la respuesta del Liberal a la propuesta del periódico ABC. Esta respuesta pone de realce las incoherencias del discurso anterior, dando argumentos factuales relativos al aislamiento del pueblo, como por ejemplo que el pueblo dista 200 kilómetros de la capital y 60 de la estación ferroviaria más próxima. Pone de realce la problemática de los pueblos rurales de aquella época, atrasados en múltiples ámbitos respecto a las ciudades. Permite subrayar que no por nada se llamaba esta zona la Siberia extremeña debido a su acceso difícil. Después, cabe subrayar la presencia de un polisíndeton, es decir, una multiplicación de conjunciones y un paralelismo de construcción en "tiene una sola escuela y una sola carretera y un solo mando". Aquí, la repetición de la conjunción "y" provoca un efecto de cúmulo de los problemas, y la repetición de "solo" pone de realce la falta de infraestructuras en el pueblo respecto al número de habitantes. A continuación se nos propone otro paralelismo sintáctico y otro polisíndeton en la expresión "con la monarquía", como "con la dictadura" y como "con la república". El paralelismo se manifiesta por la repetición de la estructura, como "con", que retoma los diferentes regímenes políticos: monarquía borbónica, dictadura de Miguel Primo de Rivera, Primera y Segunda República. Esta estructura, que se repite, alude a la situación que se reitera a pesar de los diferentes gobiernos. En cuanto al polisíndeton, se manifiesta por la repetición de "como" al principio de cada oración. También esas repeticiones dan al relato un efecto redundante, como para ilustrar el que el cacique gobierne desde hace demasiado tiempo y que ha llegado la hora de un cambio. Además, los puntos suspensivos alargan la frase, quizás para ilustrar que el poder del cacique se perpetúe en el tiempo, o también para mostrar la exasperación del pueblo. Luego, el giro oral "haber" indica un registro de lengua bastante coloquial, lo cual se puede explicar porque el Liberal era muy apreciado por las clases poco letradas, de ahí el lenguaje sencillo. Luego, la exclamativa "como no sean aeroplanos" denota cierto humor por parte del narrador. El cuarto párrafo contrasta con los demás por su extensión. En este resalta claramente el mensaje: llevar la república a los pueblos, desterrando de ellos a los caciques. Además, el uso de los dos puntos permite aún más destacar el mensaje para que quede bien claro para el lector. A propósito, cabe notar la claridad del artículo en su conjunto, quizás porque el periódico Liberal era muy leído y apreciado por el sector obrero, por su lenguaje claro y contundente, su preocupación por los problemas de los trabajadores, sus informaciones rigurosas y exhaustivas y un cierto sensacionalismo.
Aquí los puntos suspensivos sugieren que desterrar a los caciques es algo que queda por hacer, que queda pendiente. Luego, en el quinto párrafo, notamos que el autor usa los pronombres demostrativos en vez de pronombres sujetos para designar a los caciques como si los estuviera señalando físicamente y echándoles la culpa de lo que pasó en Castilblanco. Además, hay en este párrafo una redundancia de la palabra represión, ya que aparece 3 veces, lo cual enfatiza la violencia de las represiones sobre el pueblo y contrasta con la palabra mansedumbre. También es interesante señalar el uso de los puntos suspensivos, que puede representar el temor que propagan los caciques. El último párrafo pone de realce el meollo del asunto. La Guardia Civil obedece más a los caciques que a la República. En los pueblos aislados es un arma en manos de los caciques para defenderse. Además, cabe mencionar que, por tradición, la Guardia Civil siempre estuvo del lado de la monarquía y por ende de los caciques y terratenientes. En aquella época era el general Sanjurjo quien estaba a su mando y a pesar de su confianza en la República, su desagrado con el nuevo régimen empezó muy pronto. No tardó en condenar los hechos que habían ocurrido en Castilblanco. El artículo se acaba con la fecha de redacción, el domingo 3 de enero de 1932, precedida por el nombre del periódico El Liberal. Como lo hemos demostrado a lo largo del análisis, el suceso de Castilblanco es el resultado de un conglomerado de problemas que sacuden el país. A pesar de la crueldad de los hechos perpetrados por los manifestantes, el periódico progresista aboga por defender al pueblo. Se nota ya desde el título y se confirma en el primer párrafo. Para apoyar su argumentación se vale de la prensa conservadora que condena radicalmente a los trabajadores, subrayando la barbarie de sus actos. En contraste, el Liberal subraya la exageración mediática de su oponente ABC y argumenta que el origen del drama proviene de los caciques, legado de la monarquía, que siguen pauperizando a los jornaleros a pesar de los decretos laborales impuestos por la República. Asimismo, acusa a los caciques de utilizar a la Guardia Civil para defender sus intereses y los de los terratenientes. Al final, insiste en la necesidad de que la Guardia Civil se reconcilie con la República y el pueblo. El suceso de Castilblanco se puede asemejar a lo que pasó en Fuenteovejuna. En 1476, los habitantes de una aldea andaluza llamada Fuenteovejuna, hartos de soportar los abusos de su señor, se rebelaron unánimemente contra él. La rebelión acabó en asesinato del comendador. Frente a este comportamiento, se renunció a continuar la investigación, dando por justa la venganza del pueblo. El famoso episodio fue recreado e inmortalizado por Lope de Vega siglo y medio después en una obra titulada Fuenteovejuna.